Nuevamente estamos en clase, ¿sí? Hoy día miércoles 28 del 6, 2023, y siendo las 15:02, es decir, 3 y 2, comenzamos la clase de economía. Sí, vamos a esperar un ratito que inicie lo demás para ver el tema de hoy. El tema de hoy, en economía, vamos a observar lo que se llama la inflación, ¿sí? La pregunta es, ¿qué entiendes tú por inflación? ¿O qué entendemos nosotros por inflación? A ver, los leo. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Sí? Ya cuando la moneda pierde su valor, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, y todo sube, ya. Pérdida de valor de una moneda. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, muy buena respuesta, Diego. Yefek o Yafek. Otra respuesta, por favor. ¿Sí? Mientras siguen ingresando. ¿Sí? A ver. Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Excelente respuesta, Ruth. Muy bien. Aumento de valor. Muy bien, Ariana. El incremento del valor de la moneda. Muy bien, Ronald. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la inflación, escuche bien, es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Es decir, a causa de una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios. Un ejemplo, ¿se acuerdan que hace poco, en este año, hubo manifestaciones generalizado en nuestro país? Primero se dio en Lima, luego en Arequipa, luego en Cusco, luego en Tacna y por último se agudizó más en lo que se refiere, ¿sí?, a Puno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Eso qué trajo consigo? Trajo consigo que los alimentos comiencen a subir, ¿verdad? Uno, al comenzar a subir significa que no había exportación. Y sobre todo, eso trae consigo que una recesión. ¿Qué es una recesión? Significa que se estanquen los productos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se va a dar eso? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe una recesión? ¿Cómo así? A ver, te leo. ¿Cómo así se hace una recesión? A ver, te leo. ¿O qué entiendes tú por recesión? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué significa recesión? ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabrita recesión? ¿Ah? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. A ver, te leo. Entonces, cuando hablamos, jóvenes, de recesión, escucha con atención, es cuando la actividad comercial se detiene por una u otra forma. Un ejemplo, se puede tener por huelgas, marchas, por paralización, protestas. Sí, se puede retener. También se puede detener porque no se da el alimento, o mejor dicho, no llega el alimento a los mercados. También. Otro punto, se puede detener cuando la moneda deja de valer su valor, es decir, redundando, es decir, pierde su valor. Sí. Entonces, eso se llama recesión. Lógicamente, que se va a dar los dos primeros casos. El último no se va a dar, porque hasta el día de hoy vemos
que nuestra moneda vale. ¿Sí? ¿Sí me dejó entender? ¿Sí? Entonces, si me dejo entender, la pregunta es, ¿por qué se da la inflación en nuestro país? Que ¿sí? Se dio por las circunstancias de que del conflicto social que salió el señor expresidente Pedro Castillo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, eso trajo consigo la recesión. ¿Sí? Trajo consigo la recesión. Entonces, cuando yo digo recesión, entonces también estoy diciendo que de una otra forma, ¿sí? Que de una otra forma, esto que es inflación, ¿sí? Repercute en nuestra economía, las protestas, las huelgas y demás. Y sobre todo, también la pandemia. ¿Se acuerdan que estamos saliendo o hemos salido de una gran pandemia? ¿Sí? Esa gran pandemia también fue originada por una gran recesión que tuvimos. Y sobre todo, también la guerra la guerra entre Rusia y Ucrania. También traen una recesión, una inflación. Entonces, jóvenes, hoy el título se llama Inflación. Conocer el concepto de inflación, diferenciar las clases y causas de inflación, identificar las consecuencias de la inflación, entender la curva de Phillips. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven en la portada de diario, dice ahí pan 75%, azúcar 68% y pollo 50%. Me supongo que ya en el curso de Historia del Perú ya te habrán empapado de este tema. ¿Sí? El primer se puso el gobierno de Alan García Pérez, que muy joven él, sin experiencia, entre comillas, dijo que iba a cambiar el Perú, ¿sí? Y verdaderamente lo cambió, pero lo cambió para destruirlo. Tanto así que la plata que nuestros padres tenían no valía para nada, ¿verdad? También vamos a decir que inflación es el incremento generalizado y persistente de los precios de bienes y servicios que conforman la canasta básica de consumo en un país. Por eso te dije al comienzo, ¿cómo se trae una inflación? Por medio de una recesión. Puede ser huelgas, protestas, puede ser que los alimentos de primera necesidad no entren. Y el tercer punto, la moneda, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nuestra moneda hoy en día está estable, ¿verdad? Porque sabemos que el BCRP es autónomo, ¿verdad? Dicho eso, entonces, la pregunta es, cuando hablamos de incremento, cuando hablamos de lo que se llama inflación, también vamos a decir, durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Pero si pasa, ya no es una inflación, sino que es una crisis económica. Ojo, hoy en día, casi todos los países sudamericanos viven una crisis económica, ¿sí? Por lo cual, hoy día lo ve Bolivia, lo ve Argentina, lo ve Venezuela, lo ve Ecuador y demás, a excepción de nuestro país. Nuestra moneda actualmente, ¿sí? Es estable, ¿sí? Y cuando te digo que es estable, tiene valor adquisitivo. Y cuando digo que tiene valor adquisitivo, significa que vale, ¿sí? Hoy en día se conoce nuestra moneda como el dólar sudamericano, ¿verdad? Entonces, jóvenes, cuando yo digo, o cuando yo te comento, de que en economía, ¿sí? Inflación significa entonces, algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada sol o nuevo sol puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios
que ayer. ¿Esto sucedió en nuestro país? Sí, en el tiempo de Alan García Pérez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la inflación en nuestro Perú? ¿Cómo es la inflación en nuestro país? La inflación en nuestro país es el fenómeno caracterizado por el incremento permanente y generalizado de los precios en la economía. Es decir, la medida más comúnmente utilizada para llevar a un control de esta anomalía. ¿Por qué anomalía? Porque no está acorde a lo que se da. Un ejemplo, cuando sucedió lo de Pedro Castillo, comenzó a subir el dólar. Y al subir el dólar, subieron los alimentos de primera necesidad. Punto uno. Punto dos, hubo huelga, hubo protestas. Y los alimentos no comenzaban a entrar con regularidad. ¿Por qué? Porque había paralizaciones y había bloqueos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso o no te acuerdas? Que hace poco hemos vivido, ¿sí? Muy bien, Santiago, subió todo en general, ¿verdad? Entonces, ¿y eso qué trae consigo? Trae consigo que al subir todo se ¿qué? Cambie. Y eso se llama anomalía. Ojo, cambie. Pero la pregunta del millón es, ¿nuestra moneda, al tener ese cambio, esa anomalía, va a bajar su valor? O al contrario, subió su valor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Bajó o subió? ¿Qué dicen ustedes? No, subió. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. El BSRP es autónomo. Y cuando digo autónomo, es interno y externo. Es decir, no se vale con un país o un presidente. Valen ellos mismos. Ellos mismos dicen, cuando, no hay una fecha exacta, suben y cuando ellos bajan. Y al bajar, el precio comienza a disminuir. Y al subir, comienzan a comprar dólares. Y es por eso que no hay algo seguro. Tú dices, ah, ya, va a subir a 29. Y no sube 29, no sube el 30, no sube el 2, sube un 8. Un 8, ¿sí? Para ellos es recomendable. Es decir, ellos no están en función de los gobiernos, ¿sí? Sino están en función a la población. ¿Me dejo entender? Así trabaja el BCRP peruano. Por eso, hoy en día, no se sabe a ciencia cierta cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Y eso trae consigo inversiones, por lo cual saben que la moneda no se va a perder y sobre todo va a haber ganancias progresivamente. Hasta acá, jóvenes. ¿Dudas, inquietudes? ¿Se entiende? Buenas tardes, jovencita Rosmery. ¿Se entiende, jóvenes? Hasta acá. ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? ¿Para seguir? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? ¿Se entiende? Excelente. Entonces, cuando hablamos también de inflación, es la medida más comúnmente utilizada para llevar a un control de esta anomalía, que es el índice de precio del consumidor, el IPC, índice, ¿sí? ¿De qué? De precio del consumidor. Es decir, imagínate que tú tienes 10 soles y llegando, terminando la clase, llegas a la bodega más cercana de tu casa y quieres comprar una gaseosa y te dicen de 2 litros retornable, 6 soles, ¿cierto? Y vuelves a comprar y te suben a 8. ¿Ah? No pasó ni 10 minutos y nuevamente 10 soles. Y de ahí 20 soles. Eso se llama anomalía. Y eso sucede, sí, porque cuando la moneda se devalúa, no tiene respaldo económico. Y al no tener respaldo económico, todo lo que estaba comienza como naipe a bajar. ¿Qué? ¿El precio? No. Al bajar, ¿qué? Los alimentos, si ya no existen alimentos, sino la curva de subida de los precios, ¿sí? Porque tu moneda no vale. ¿Me dejo entender? Por ello, es muy importante saber este tema.
Entonces, la inflación trae consigo el aumento generalizado de los precios y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado, es decir, durante un gobierno determinado, ¿cierto? Siendo una de las principales razones de la pérdida del valor de dinero. Esto refleja la devaluación de la moneda y, consecuentemente, una disminución del poder adquisitivo de las familias. Es decir, hoy día la canasta básica es 1025, 1030. La pregunta es, ¿con 1025, 1030 alcanza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alcanza para comprar comida? ¿Alcanza para luz, internet, agua, desagüe, estudios y demás? ¿Alcanza? No alcanza, ¿verdad? Ojo, ojo. Y eso es lo que gana una persona profesional. Imagínate, 1025, 1030 soles, que no alcanza, ustedes dicho, no alcanza. Se tiene que preparar más y no solamente con un solo trabajo se vive, sino hoy en día mínimo 2 o 3 trabajos para que vivas humanamente bien, ¿sí? Humanamente bien. ¿Me dejo entender? Por lo cual, jóvenes, por lo cual, cuando hablamos también de la inflación, vemos acá el IPC que hemos dicho, ¿no? Es un indicador económico que mide el nivel general de los precios, nivel promedio de los precios durante un periodo determinado, ¿verdad? Tasa de inflación, IPC 1, ¿sí? Menos IPC 2 sobre IPC, ¿verdad? Un 100%. En el Perú la tasa de inflación es calculada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INEI, ¿verdad? ¿Listo? ¿Sí? Mira cómo estaba la curva, ¿sí? Y cómo se va a dar, ¿sí? Y cómo se va a bajar. A su vez, las causas de inflación. Inflación por costo. Cuando hablamos de inflación por costo, explica el aumento de los precios a partir del incremento de los salarios y demás componentes de los costos de producción. ¿Sí? Entonces, costo de producción, salarios, insumos, máquinas, precio de los bienes y servicios. Entonces, jóvenes, acá viene otra pregunta. ¿A mayor costo de producción sería mayor precio o menor precio? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Mayor precio o menor precio? A ver, ¿qué dicen ustedes? Menor precio. ¿Te acuerdas? Oferta y demanda. Ojo, eso si es una economía estable. Pero si existe inflación, ¿cómo sería? ¿Mayor o menor precio? A ver si entienden. Mayor, muy bien, Rosemary. Excelente. Mayor se agranda, ¿sí? ¿Qué? El bien o servicio. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la plata no vale nada, ¿verdad? Y al no valer significa que estás gastando más de lo debido y solamente llevarte un solo producto. ¿Me dejo entender? También, inflación por demanda. Ocurre cuando la cantidad de dinero se incrementa más rápido o más rápida que el nivel de producción. Es decir, hoy en día con un sol, ¿cuántos panes compras? Siquiera con un sol compras pan hoy día. Pero en el tiempo de Alan García, con un sol, 5 soles, 10 soles, 100 soles, no comprabas pan. ¿Por qué, profesor? ¿No había pan? No, no es que no había pan, no había insumos. ¿Sí? Y al no haber insumos, no puedes producir pan. ¿Verdad? Entonces, hoy en día siquiera con un sol alcanza 4 o 5 panes, de acuerdo a los panes y a los tamaños, ¿verdad? Pero en el tiempo de Alan García, el primer gobierno de Alan García en el año 80, ¿sí? Se dio la inflación. Te lo pongo acá. En el gobierno, en el
gobierno, o mejor dicho, en el primer gobierno, en el primer gobierno de Alan García Pérez, se dio la hiperinflación. ¿Qué significa la hiperinflación? Es más que la inflación. Profesor, una hiperinflación, explíqueme. Es decir, si en la inflación no hay insumos, no hay para generar un producto, en la hiperinflación, aparte de que no hay eso, se crean monedas que no sirven, que no valen. ¿Por qué? Porque no hay respaldo. Y comienzan a quedarse que las maquinitas. Se comienza a quedar que moneda devaluada, billete en caída libre. Por lo cual, yo digo, la pregunta es, si no vale la moneda, ¿por qué creamos más moneda? Más billetes. ¿A qué se deberá? A ver, ¿quién me explica? ¿A qué se deberá? ¿Ah? Ya lo de Venezuela. Pero ¿eso ocurrió en nuestro país? Sí, en los años 80. ¿Sí? Te voy a poner acá. En los años 80 se dio la hiperinflación. Es decir, es más que una inflación normal, porque no había producto y se comenzaban a seguir creando ¿qué? Más billetes y monedas que no valían o no tenían valor adquisitivo, ¿sí? Uno, no había valor adquisitivo. Y dos, que no sabíamos cómo en el gobierno de García se pudo dar esto, de que nos estábamos viendo de caída libre, ¿sí? Inflación importada. Se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo y de capital, ojo, importados que son necesarios para la producción de bienes y servicios en el país. Y cuando hablamos de inflación por expectativa, consiste en un mayor incremento de los precios a raíz de un incremento en la demanda ¿sí? expectativa, motivada por un aumento persistente en los precios, por lo cual los consumidores buscan anticiparse a la inflación como una forma de proteger su capacidad adquisitiva. ¿Qué significa eso? Cuando en un país hay inflación, cuando en un país no hay producción, ¿qué hacen los inversionistas? ¿Qué es lo que hacen los inversionistas jóvenes? A ver, te leo. ¿Qué hacen los inversionistas? A ver, ¿qué es lo que hacen? ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen los inversionistas? ¿Ah? Sacar sus capitales. Muy bien, Santiago. Excelente respuesta. ¿Sí? Invertir en otros países, ¿verdad? Por lo cual, si traemos a colisión el gobierno de Alan García, sucedió eso. Y eso se llama fuga de capitales. ¿Sí? Esta también se llama fuga de capitales. ¿Por qué? Porque la inversión privada no tenía un futuro en nuestro país. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy día sí hay futuro en nuestro país y sobre todo hay inversión privada. Un ejemplo, lo que está sucediendo con el megapuerto de Chancay, ¿verdad? La compañía COSCO, China, está invirtiendo millones para convertir el megapuerto de Chancay en un hub, ¿verdad? ¿Qué es un hub? Significa que es el comercio principal entre Sudamérica, Europa y Asia en general. Un hub significa que los buques de mayor tonelaje pueden encallar, significa pueden llegar al puerto de Chancay y descargar su carga. Entonces, los demás puertos que están aledaños, o mejor dicho, de los países cercanos, como cuáles, Bolivia, Chile,
y demás van a tener, sí o sí, le gusta o no, llegar a Chancay para que sus producciones salgan. Y viceversa, para que entren, tiene que llegar a Chancay. Lógicamente, con esa cantidad de tonelaje o de materias primas. ¿Sí? Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Dudas, inquietudes? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? A ver, te leo. ¿Cuánto entiendes, jovencitos? Excelente. Entonces, a su vez, consecuencias de la inflación. ¿Qué trae la inflación? Mira acá. ¿Qué imagen vemos acá? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? ¿Sí? Esto es lo que cae en una inflación. Es decir, te lleva a dónde? A la pobreza. ¿Sí? A la pobreza. Ojo, una cosa es pobreza y otra es pobreza extrema. Son dos cosas distintas. Pobreza, una persona puede ser pobre, sí, pero tener pobreza extrema ya es otra cosa. Una cosa es pobreza porque me falta algo y otra cosa es tener pobreza extrema, que aparte de que me falta algo, no tengo nada en general. No tengo ni para comer, ni para desayunar, ni para nada. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Por lo cual, cuando hablamos específicamente de esta partecita de inflación, ¿sí? Vamos a decir, ¿quién controla la inflación en nuestro Perú? Lo controla el BCRP, ¿verdad? Es una entidad autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria mediante el control de la inflación. Vuelvo a repetir por enésima vez. El BCRP es autónomo e independiente. Nadie le dice cuándo, cómo subir y nadie le dice cuándo, cómo invertir. ¿Sí? Ellos ven un día X, Y, Z que lo tienen que hacer. ¿Para qué? Para que no haya suspicacia. Ah, ya, un 31 yo invierto. Un 31 yo saco. No, no hay eso. En nuestra moneda, con el BCRP, no se da eso. En el caso de Chile, sí, en el caso de Estados Unidos también, de China y demás también. Pero en nuestro país no, ¿sí? En nuestro país es distinto la forma de, es decir, Julio Velarde trabaja de otra forma, ¿sí? Nuestra moneda. Por eso se puede decir que nuestra moneda hoy por hoy es la mejor en Sudamérica y es considerada, como te vuelvo a repetir, como el dólar sudamericano. ¿Y qué significa eso? Significa que él no te dice cuándo o cómo y en dónde, si no lo hace y demás. Inclusive, hace poco, el mes pasado, el BCRP ha entrado con casi 2 millones, ojo, de soles aproximadamente a la bolsa de valores. No de euros, no de dólares, no de yen, no de reales, no de pesos, de soles. Y eso es importante, muy importante. ¿Sí? Aparte de tener reservas, están, ¿sí? El objetivo muy fuerte en las que en las bolsas de valores. ¿Sí? Entonces, también, ¿cómo reducir la inflación en nuestro Perú? ¿Sí? O nuestro país. Para mantener protegido nuestro Perú, ¿sí? Del fantasma o de la inflación, es crucial mantener que la independencia del BCRP respecto al Ejecutivo. Ojo, si alguna vez se unen, que Dios nos proteja y nos ilumine. Pero si sigue independientemente, los problemas que van a suceder no van a afectar a nuestra moneda, ¿verdad? Al mismo tiempo, es preciso definir cuál sería el rol de la inversión privada en nuestro gobierno y brindar a los inversionistas más seguridad y accesibilidad, ¿verdad? Entonces, eso genera una forma de confianza. Otro, otro, ¿cómo podemos generar no inflación?
turismo. Y hace poco se ha estrenado, y no es un cherry, la película Transformers. ¿Y por qué te digo esta película? ¿Qué tiene de crucial esta película Transformers? ¿Sabe quién me dice? ¿Por qué es importante esta película para el peruano específicamente? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Y es bueno que la veas? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? ¿Porque solamente está Machu Picchu? No, solamente Machu Picchu grabado en nuestro video. Y algo importante, jóvenes, qué bueno solamente fuese Machu Picchu o la selva. Hay partes esencialmente que hace rico a nuestro Perú, y lo dicen los mismos protagonistas de Transformers, hablan quechua, hablan la jerga peruana, ¿sí? Entonces, la pregunta es, con esta película que se ha dado, nuestro Perú es conocido a nivel planeta, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, te estoy diciendo lo contrario de la inflación. Y sobre todo, ese es otro plus. Y otro plus más importante que eso, o que tiene a la par, ¿cuál es? La gastronomía. Hace poco, también, de los 50, 100 restaurantes a nivel planeta, el primer lugar a nivel planeta, ¿cuál es? El restaurante central, que es peruano. Y no estoy haciendo cherry. No, profesor, usted le paga. No, sino hay que hablar acerca del tema. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, profesor, como me dijeron en otro lugar, ¿usted cree que volvamos a ser un país que tengamos inflación? Así como vamos, lo dudo. Pero que sí va a existir presidentes corruptos, congresos desastrosos, sí. Hasta que el peruano sepa pensar, investigar y votar bien. Pero lo dudo, mientras el BCRP es independiente, dudo que nuestra moneda se devalúe. Pero si alguna vez o algún día o algún momento se une con el Ejecutivo, ahí sí vamos a sentir la pegada, ¿verdad? Entonces, una consecuencia de la inflación es pérdida del poder adquisitivo del dinero, disminuye el salario real del dinero, se benefician los deudores y se perjudican ¿quién? Los acreedores, ¿verdad? Disminución de la inversión a mediano y largo plazo, se incrementa el costo de vida, hay una reducción de la calidad de vida, se incrementa la pobreza extrema, ¿sí? Disminuye el ahorro, en casos extremos se llega a la dolarización o sustitución de la moneda. Eso ocurre en Venezuela, actualmente está ocurriendo en Bolivia, actualmente está ocurriendo en Argentina y próximamente Ecuador, Colombia y Chile. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para el 2024 hacia adelante, todos, a excepción de Uruguay, todos los países que usan el peso se van a dolarizar. ¿Por qué? Porque como sabes, siglo XXI, Estados Unidos tiene como colonias a estos países que tienen, ¿sí?, peso y lo va a dolarizar. ¿Por qué? Porque va a vivir de sus rentas, pues. ¿Sí? Y mira la imagen, ¿sí? Cómo llegar a esto. Y si en nuestro país, profesor, ¿llegamos a esto? Sí, en nuestro país sí llegamos a esto. ¿Sí? Una canasta llena, media llena y nada o casi nada, ¿verdad? Ojo, jóvenes. Y esto agudiza que el peruano, en un momento determinado, no tenga una estabilidad en todo sentido. Es por ello, jóvenes, ya que ustedes algún día o ya están tomando el poder, que sean conscientes por quién votar, que sean conscientes, ¿sí?, a quién vas a dar tu voto. No es que, ahí ya me deshago, voto por el primero que me vea, que me guste, y ya voté ya, ya voté ya. No, no. Tienes que pensar por quién votar para evitar las consecuencias que tenemos hoy en día, ¿verdad? A su vez, jóvenes, curva de Félix, que hemos dicho,
¿sí? Es una representación gráfica que trata de explicar la relación entre la tasa de desempeño y la tasa de inflación en un periodo de corto plazo. ¿Cómo un periodo de corto plazo? Es decir, en un gobierno determinado, ¿sí? Entonces, el plazo de 5 años se refiere, ¿sí? Y eso trae consigo que pros y contras. Este gobierno se divide en dos, ¿verdad? En un primer momento, lo que ocurrió con el expresidente Pedro Castillo, y este segundo periodo dentro de este gobierno, lo de Dina Boluarte. La pregunta es, de los dos representantes de esta plancha presidencial, ¿quién lo está haciendo mejor? ¿El primero o el segundo? A ver, te leo. ¿Y por qué? A ver, te leo, te leo. A ver, a ver. ¿Nadie? ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿El primero o el segundo? ¿Mm? A ver, ¿nadie? ¿Mm? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Pedro Castillo o lo está haciendo mejor Dina Boluarte? A ver, ¿por qué segundo? Muy bien, Santiago, porque al menos no hay inestabilidad económica. Solamente eso, ¿mm?, ha reducido que las protestas, ha reducido que los enfrentamientos y sobre todo ha hecho que nuestra canasta de primera necesidad o los alimentos de primera necesidad estén regulados, es decir, bajen al valor real. Y al bajar al valor real, lógicamente, que se puede vivir con mayor estabilidad. Ahora bien, sabemos que hoy en día todo ha subido, pero la pregunta es, ¿ha subido por lo que el conflicto que hubo de Pedro Castillo o ha subido por otro conflicto que hasta el día de hoy no hay fin? A ver, te leo. A ver, te leo, te leo. ¿Mm? ¿Qué conflicto ha sido o el que está perjudicando más? ¿El interno o el externo? Es decir, el de Perú o lo que sucede en Europa actualmente. Del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Eso está afectando generalmente a Sudamérica. ¿Sí? Mejor entender hasta acá. Dudas y inquietudes jóvenes, ¿se entiende? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? A ver, te leo, te leo, te leo. Del 1 al 10, excelente. Qué bueno, qué bueno. Y por último, otros conceptos relacionados. Deflación es un movimiento descendiente del nivel medio de precios. Reflexión es una inflación generada por el Estado para estimular las inversiones. Esta inflación es conocida como un estancamiento económico, recesión económica, acompañado de una inflación. Y recesión, reducción del nivel de producción, genera desempleo. Entonces, jóvenes, dicho eso, pasamos a las preguntas de rigor. A ver, te leo antes de eso. Excelente. Muchas gracias, jóvenes. ¿Sí? Excelente. Me gusta que estén entusiastas y les guste el curso. Y eso es muy bueno para el que habla. Entonces, comenzamos. 1. Sobre la economía nacional, el INEI informó que en el año 2019 nuestro país cerró con una inflación de 1.9%. De lo anterior podemos asegurar que 2. Bruno narra con mucha preocupación a sus nietos cómo se vivió la inflación en nuestro país en los años 90, ¿verdad? Una de las consecuencias que esta generó fue 3. De acuerdo con la teoría económica, el exceso de demanda puede generar el incremento de los precios. Sin embargo, este exceso de demanda de parte de la población puede generarse por 4. Alberto es un joven venezolano que reside en nuestro país. Desde hace un año, él cuenta que los precios de su país eran tan caros que incluso juntando muchos billetes no podía comprar ni siquiera un tarro de leche. Podemos concluir que la inflación en Venezuela llegó a ser, a ver, te leo.
A ver, tus respuestas. ¿Mm? ¿Listo? Tus respuestas. Fidel dice 1C, 2B, 3A, 4A. A ver, los otros. ¿Mm? Matías, 1C, 2B, 3A, 4A. A ver, jovencitos, vamos a ver si son sus respuestas. ¿Sí? Entonces, 1C, 2B, 3B y 4D. Vuelvo a repetir. 1C, 2B, 3B y 4D. Pasamos a las últimas 4, ¿verdad? 5. De acuerdo con lo establecido por la teoría cuantitativa del dinero, para que se genere inflación en una economía es necesario que se incremente la masa monetaria y que además se mantenga constante. 6. Debido al nivel de importancia, hay rubros de productos que componen la canasta básica de consumo y cuyos precios influyen más que otros en el índice de precios al consumidor. Uno de estos rubros son los 7. La inflación es un fenómeno económico que consiste en, y 8. En nuestro país, el organismo encargado de evitar un incremento desmedido de la inflación es, a ver, te leo. A ver, te leo. Dime, Santiago, ¿qué es liquidez? ¿En qué sentido? Explícate, por... Explícate. Liquidez significa culminación o algo que ya se cerró. Un ejemplo, termina el trabajo, te liquidan, se terminó, ¿sí? Un partido, llegan a los 90 penales, se liquidó el partido, se terminó, término, ¿sí? Enrique, 5A, 6C, 7C, 8D, ¿sí? A ver, otra respuesta. Matías, 5A, 6D, 7C y 8D. Entonces, jóvenes, las 4 últimas, 5A, 6C, 7C y 8E. Vuelvo a repetir, 5 avión, 6 casa, 7 casa y 8 dedo. Bueno, jovencitos, con esta pregunta 8 terminamos por hoy el tema de economía. Más tarde nos encontramos en el curso de geografía. Bueno, jovencitos, antes de despedirme, ¿te ha gustado la clase? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Te ha gustado? Excelente, 7 de 8, excelente, excelente. Entonces, jovencitos, sin más que decir, nos vemos más tarde en el curso de geografía. Bueno, que tengas un bonito día y nos vemos más tarde. Nos vemos. Chao. Gracias, jóvenes, por estar en el otro lado. Chao, jóvenes. Chao.